Bien, ahora vamos a ir con la enfermedad de Fabry y específicamente vamos a empezar a evaluar cómo la enfermedad de Fabry es el gran impostor. Definitivamente este artículo de Clinical Genetics del 2012 nos muestra cómo en un servicio francés este estudio retrospectivo nos muestra cómo los internistas son los grandes clínicos que pueden tener un contacto con la enfermedad de Fabry. Algunos porcentajes variables de nefrólogos, neurólogos, pediatras, dermatólogos, cardiólogos, los cirujanos vasculares y gastroenterólogos, oftalmología podrían tener algún punto de contacto. Y los síntomas clínicos que podemos ver son y que tienen más relevancia y que son particularmente sugestivos con elementos que nos hacen llevar a la alta sospecha están acá. A nivel ocular, la córnea verticillata, la intolerancia al calor o, por decirlo más, a la fiebre, la historia familiar, obviamente, con caso positivo, el dolor en las extremidades, que son las acroparestesias, y los angiokeratomas, son elementos altamente sugestivos que nos pueden llevar a una alta sospecha, ¿no? Otros elementos que hay que resaltar, ya no tan sugestivos, dentro de esta corte, están pacientes que tengan una enfermedad cerebrovascular temprana, el vértigo, fenómeno de Raynaud, alteraciones en la sudoración y la función renal y la cardiopatía hipertrófica. Bien, aquí tenemos entonces todos los síntomas antes y después por los cuales fueron remitidos estos pacientes, en donde, como ustedes pueden ver, hay varios diagnósticos diferenciales muy importantes previos. Entonces tenemos de todo: pacientes que se diagnosticaron previamente como disautonomía, tuberculosis, fiebre mediterránea familiar, síndrome de intestino irritable, esclerosis múltiple, Sjögren para los reumatólogos, síndrome de Alport, sobre todo aquellos que tenían compromiso glomerular. Para aquellos que tenían una enfermedad cerebrovascular temprana, incluso se clasificaron como CADASIL por SB recurrentes o una vasculitis del sistema nervioso central. ¿Sí? Por la parte disautonómica, como hipotensión ortostática, dolores de crecimiento en cuanto a las acroparestesias. Entonces tenemos una pléyade de síntomas previos a estos fenómenos. Entonces tenemos un gran tamizaje. Recuerden que cuando tengan un dolor en extremidades que son tipo acroparestesias, con dolor abdominal o intolerancia al calor o no hay sudoración, y también eso representaba los síntomas muy tempranos en la infancia versus tardíos, en donde vamos a tener dolor en las extremidades, proteinuria con falla renal, cardiomopatía hipertrófica, una enfermedad cerebrovascular en paciente joven y en cualquier edad que tenga córnea verticillata, angiokeratomas o historia familiar de enfermedad de Fabry. Si es hombre, pues entonces vamos a mirar el déficit de la alfa-galactosidasa en leucocitos o en sangre, y si es mujer, entonces nos vamos directamente al análisis en mutación por estudio de polimorfismos. Claramente hay un reto neurológico en el diagnóstico diferencial, sobre todo en las neuropatías autonómicas periféricas, y aquí dentro de
este gran subgrupo de entidades que son crónicas, tenemos la diabetes, la amiloidosis, la falla autonómica pura, el síndrome de Addy y de Ross, el síndrome de taquicardia postural, la asociada de Sjögren, y por eso hay tanto diagnóstico diferencial para el reumatólogo, las neuropatías de fibras pequeñas idiopáticas, las infecciosas que pueden causarlo como el VIH, la lepra, no lo olvidemos, que hemos visto ya casos, la difteria del Chagas y la toxicidad exposicional. Dentro de las hereditarias están entonces las puras hereditarias autonómicas sensitivas y la enfermedad de Fabry. También cuando tenemos desórdenes de la termorregulación y la sudoración, tenemos que están las neuropatías autonómicas con anhidrosis dentro del diagnóstico diferencial y están especificadas entre las causas de hipertermia, y allí tenemos entonces que establecer diagnósticos diferenciales con drogas que son termogénicas, alteraciones tiroideas, hipercromocitoma, hipertermia maligna, drogas que hacen termogénica como el síndrome neuróptico maligno o síndrome serotoninérgico, y nuestra enfermedad de Fabry, en donde también ahora vamos a las causas de hipohidrosis. Están entonces, como habíamos visto, las alteraciones del sistema nervioso periférico con las neuropatías diabéticas, la falla autonómica pura, las neuropatías hereditarias, las autoinmunes, el Sjögren como gran diagnóstico diferencial para nuestros reumatólogos. Y aquí vemos entonces nuestra enfermedad de Fabry versus el diagnóstico diferencial dentro de las hereditarias, las neuropatías sensitivas hereditarias autónomas. Entonces los reumatólogos debemos estar muy atentos, y los clínicos no reumatólogos, obviamente, para el diagnóstico de Fabry. Y tenemos este gran algoritmo en donde cuando tengamos pacientes que tienen dolor en extremidades, sobre todo en las plantas, palmas o manos, que son ataques como de acroparestesias que son lancinantes, quemantes, y que incluso el paciente tiene que ir a buscar hielo frío para mejorar esa sintomatología, sobre todo aparición temprana en la adolescencia o adulto joven. Si no hay evidencia de artritis, empecemos a buscar elementos o patrones de reconocimiento que son para mirar si hay neuropatía de fibra pequeña, es decir, que lo desencadene la fiebre, el estrés, la actividad física, la exposición al calor o al frío. Hay que discriminar entre Fabry y neuropatía diabética. Evaluemos si hay saciedad, o sea, alteraciones autonómicas, diarrea, ¿sí? Si hay déficit sensitivo a la sensopercepción del calor o el frío. Del examen físico veamos si hay angioqueratomas, córneas verticilatas, hipo o anhidrosis, intolerancia al ejercicio o al calor, si ya hay compromiso renal, hipertrofia ventricular, retardo en el crecimiento, o si hay paciente que tiene un patrón ligado a X positivo. Si es así, vamos a considerar si es un hombre, entonces hacerle el déficit enzimático, y si no, el test genético para mujer. Si no, considere otras causas de neuropatía de fibra pequeña que pueden producir eritromelalgia, entre las cuales tenemos que ver entonces alteraciones como la policitemia vera y obviamente el diagnóstico diferencial con los diabéticos. Esto es esencial. Entonces, hay causas que son no comunes, hereditarias, de enfermedad cerebrovascular. Y por tanto aquí tenemos nuestra enfermedad de Fabry con enfermedades primarias que causan enfermedad cerebrovascular isquémicas,
y aquí tenemos que ha pasado por el CADASIL dentro del diagnóstico diferencial, por entidades con hipercoagulabilidad, vasculopáticas, compromisos infecciosos, angiopatía amiloide, las entidades que hacen amiloidosis y hemorragia cerebral, las entidades como con vasculitis, encefalopatía posterior reversible, enfermedad de seno trombótico. Entonces tenemos los siguientes algoritmos grandes. Desde el punto de vista reumatológico, si tienen acroparestesias, que es dolor crónico tipo ardor, con hormigueo, en palmas y plantas con o sin crisis de Fabry, entonces miremos diagnósticos diferenciales con fibromialgia, artritis juvenil y busquemos tips clínicos de intolerancia al ejercicio, córnea verticillata, fiebre, tinnitus, dolor abdominal, diarrea crónica. Desde el punto de vista neurológico, si tenemos un SD criptogénico antes de los 45 años, miremos si es una neuropatía de fibra pequeña, si tiene compromiso del sistema nervioso periférico y o si tiene asociación con antecedente cerebrovascular. Si tiene SB, busquemos tips clínicos como pérdida de la audición, tinnitus, compromiso renal, hipertrofia del ventrículo derecho, acroparestesias, angioqueratomas, diarreas no infecciosas y fiebre de origen desconocido. El componente cardíaco puede tener hipertrofia ventricular izquierda. Y recuerden para los clínicos que el fenotipo clásico de un Fabry es que está entre los 4 a 10 años al inicio, puede ir hasta edades avanzadas. Recordar que los angioqueratomas pueden estar, las acroparestesias y la hipohidrosis, la córnea verticillata, la enfermedad cerebrovascular y la proteinuria y la hipertrofia ventricular izquierda. En cambio, hay variantes que son puras cardíacas con estos otros tips clínicos ausentes y hay variantes renales puras en donde estarán ausentes todos los elementos clínicos como acroparestesias, córnea verticillata, enfermedad cerebrovascular ausentes. Entonces nuestros puntos clave, la enfermedad de Fabry, considérela con hombres y mujeres con crisis de dolor severo en las extremidades, acroparestesias o dolor crónico en las extremidades e hipohidrosis, lesiones vasculares cutáneas con angioqueratomas, opacidades corneales y lenticulares características, o sea, córnea verticillata, antecedentes cerebrovasculares de otras enfermedades cerebrovasculares, hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia renal o proteinuria de etiología desconocida. Como usted puede tener un calvario de recorrido por múltiples pacientes en donde están tips clínicos como dolor y proteinuria, asocia un Fabry. Raynaud, que incluso tiene más tendencia a ser eritromelálgico, un reumatólogo perfectamente podría decir esto es autoinmune, lupus, mucho más si le sumas artralgias. Entonces tamice aquellos que usted cree que son Raynaud y que cursen con dolor acroparestésico. Se puede tamizar en toda la extensión de diagnóstico diferencial toda sospecha de neuropatía de fibra pequeña y hacer su diagnóstico diferencial. Tamice un síndrome seco que tenga Raynaud o la posibilidad de alteraciones neurológicas pensando en el Sjögren y neuropatía de fibra pequeña, que es la más frecuente en el Sjögren. Seguramente la anhidrosis o hipohidrosis entró por un síndrome seco un reumatólogo para pensar en el Sjögren. Entonces combine que son alteraciones sensitivas más síntoma seco, más Raynaud o eritromelalgia, mal diagnosticado como Raynaud o acompañado. Tamice los pacientes que tienen telangiectasias más Raynaud y que desde allí han pensado en esclerodermia. Hay que mirar una capilaroscopia y unos sanas para que dermatología no los pase como angioqueratomas. Muchas artralgias parecen artritis, seguramente si tenían unos sanas positivos o un Raynaud pueden tener rótulo de entidad del tejido conectivo. Fiebre reumática, artritis juvenil, hay que reenfocarlo y ver si se acompaña de acroparestesias o alteraciones sensitivas. Bien, entonces ahora nos vamos a dirigir hacia nuestro módulo para continuar con nuestras lecturas y terminar nuestro taller. Muchísimas gracias.